Hoy vamos a explorar uno de los duelos más icónicos, yo diría, de la historia, el de la reina Victoria, específicamente tras la muerte del príncipe Alberto en 1861. Tenemos un análisis bastante bueno, el luto de Victoria, moda, poder y monarquía. Y lo que hace es desmenuzar cómo este evento tan personal, bueno, se convirtió en algo mucho más grande, ¿no? Un fenómeno cultural, político, marcó toda una era. Queremos entender juntos cómo ese luto impactó la moda, cómo quizás consolidó el poder de Victoria y cómo redefinió la imagen de la monarquía. Y la pregunta que plantea el análisis es, pues, es clave. ¿Fue principalmente amor, una expresión profunda de dolor, o fue también una estrategia de poder muy bien calculada? Exacto. Y para entenderlo bien, hay que poner un poco de contexto. Estamos hablando de la era victoriana, una época con una relación muy particular con la muerte. Piensa en la alta mortalidad, las enfermedades. Los rituales de luto eran súper estrictos, muy elaborados, parte de la vida diaria, la verdad. Entonces, la muerte de Alberto, que era relativamente joven, influyente, fue un golpe brutal, y Victoria se sumió en este duelo que parecía no tener fin. Se retiró de la vida pública al principio, y eso generó bastante preocupación. ¿Qué iba a pasar con la corona? Ok. Vamos a desempacar eso. Porque el análisis sugiere que ese retiro inicial, que seguro fue por un dolor auténtico, pero luego como que evolucionó, ¿no? ¿Cómo se dio esa transformación? ¿Fue algo planeado desde el principio o más bien circunstancial? Probablemente no planeado así, conscientemente, desde el día uno. Pero el análisis sí argumenta que el luto se convirtió, con el tiempo, en una herramienta de poder muy, muy efectiva. Fíjate, la imagen de la viuda desconsolada, siempre de negro. Eso generó una simpatía pública enorme. Y esa simpatía no era cosa menor. En una época donde había ciertas corrientes republicanas, humanizar a la reina con un dolor tan relatable, pues fue, chance sin querer al principio, un movimiento político brillante. El análisis sugiere que ella, o quizás sus consejeros, supieron capitalizarlo. Y además está lo que mencionas de su ausencia. Se retiró de muchos actos públicos, sobre todo los más sociales, y eso, paradójicamente, creó como un aura de misterio, ¿no? De reverencia casi. Justamente, su influencia, de hecho, creció desde esa distancia que ella misma impuso. La imagen de la reina enlutada, dedicada a la memoria de Alberto y, bueno, a los deberes de Estado, pero desde su reclusión, eso consolidó su autoridad moral. Y la de la monarquía misma, quizá más que si hubiera estado presente todo el tiempo, se volvió un símbolo. Símbolo de la nación en duelo, sí, pero también de estabilidad, de continuidad. Y aquí es donde entra la moda, que es fascinante. El análisis detalla cómo Victoria no solo usó el negro riguroso, sino que prácticamente lo impuso. Se volvió el estándar para el luto, claro, pero también como una forma de elegancia sombría en la sociedad. Totalmente. Y no era solo el color negro, ¿eh? Se popularizaron materiales muy específicos. El análisis menciona, por ejemplo, el crespón negro. Es esta tela de seda como mate, sin brillo. Se usaba muchísimo en velos, adornos y también las joyas de azabache, que es este carbón mineral negro, pulido, muy ligero. Perfecto para las piezas de luto. Espera. Y el análisis también habla de las joyas hechas con cabello de Alberto. Hoy no suena, bueno, bastante íntimo, quizá hasta un poco chocante, pero dice mucho de cómo vivían la pérdida y el recuerdo en esa época. Y esto no fue solo algo personal de Victoria, ¿verdad? Tuvo consecuencias económicas importantes. Enormes. Se creó toda una industria alrededor del luto. Imagínate. Tiendas especializadas, modistas dedicados, fabricantes de telas, de joyas. El análisis estima que el gasto en ropa y accesorios de luto, sobre todo en los picos de esta tendencia impuesta por la reina, pudo haber sido de más de 40 millones de libras de la época. Una fortuna. Movió una parte cañón de la economía textil y de accesorios. Impresionante, la verdad. Y culturalmente, el análisis describe unas reglas súper estrictas, ¿no es así? ¿Cómo eran esas etapas? Sí, había etapas muy definidas. Estaba el luto de primera, justo después de la muerte. Eso era negro total, telas opacas como el crespón, nada de adornos, cero. Luego venía el luto de segunda,
donde ya podías, poco a poco, introducir grises, blancos, morados, muy discretos, telas con un poquito más de textura. Era todo un código social muy complejo que dictaba cómo y por cuánto tiempo mostrar el duelo, especialmente para las mujeres, claro. Y esto coincide, fíjate, con la popularización de la fotografía post-mortem. Era bastante común tomar fotos de los seres queridos fallecidos, como último recuerdo. El análisis señala que Victoria tenía una colección considerable de imágenes de Alberto, incluso ya fallecido. Refuerza esta idea de mantener presente al ausente, ¿no? Pero ojo, el análisis también mete un matiz. No todo era esta imagen perfecta de la viuda devota. Menciona la controversia con su sirviente escocés, John Brown. ¿Cómo encaja eso en la historia? Ajá, sí. Esa relación tan cercana con Brown, años después de la muerte de Alberto, pues generó muchísimos rumores. Críticas también. Mostró una faceta de Victoria menos convencional, digamos, y claro, desafiaba esa imagen tan cuidadosamente construida del luto eterno e intocable. El análisis lo pone como una fisura en esa narrativa pública. Además, se sugiere que ese aislamiento tan largo pudo afectar su salud mental. Chance exacerbó tendencias depresivas, lo cual, irónicamente, quizá hizo su actuación pública de duelo todavía más intensa, más convincente. Una mezcla de sufrimiento real y la necesidad de mantener el papel. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? Parece que estamos ante una figura donde el dolor personal, muy real, y la estrategia política, muy astuta, se entrelazan de forma constante. Es complejo. Precisamente. Y eso es lo fascinante, creo yo, y lo que el análisis subraya muy bien. Cómo el luto de Victoria fue mucho más que dolor personal. Se convirtió en una fuerza cultural, económica y política. Fue una gestión, consciente o no al principio, da un poco igual, pero increíblemente efectiva de su imagen pública. Demostró el poder que tiene una narrativa personal bien manejada, capaz de dictar modas, mover economías y, sobre todo, consolidar el poder simbólico de la monarquía. Y eso nos deja pensando, ¿no? Más allá de Victoria. El análisis nos muestra cómo una figura histórica manejó su narrativa personal hace más de siglo y medio. Invita a preguntarse, ¿de qué maneras las figuras públicas de hoy usan, quizá de forma mucho más consciente, más mediática, sus propias historias, sus vulnerabilidades, incluso sus duelos? ¿Lo usan solo para conectar emocionalmente o también para moldear la percepción pública, para ejercer influencia en esta era digital tan compleja? Es una pregunta que sigue muy vigente.